Bienvenidos mis hermanos y amigos a Templo de la Trinidad. Sabemos que el deseo de reunirnos en persona es grande. Denos una semana o dos más hasta que el pastor diga cuándo podemos regresar y convivir los hermanos en armonía, como la palabra declara, de no olvidarnos de reunirnos. Hermanos, ahí en tu hogar, tú levantas tu alabanza al Señor. Tú lo adoras, lo bendices, así como los discípulos en el Nuevo Testamento y en la iglesia primitiva. Veíamos como ellos, a pesar de la persecución, a pesar de la opresión, a pesar de la tribulación, ellos se reunían, se perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ellos adoraban a Dios, que el lugar se estremecía porque ellos ponían a Dios primero. Ellos no se quejaban, ellos levantaban una adoración, una alabanza a Dios, y entonces le declaraban sus peticiones y pedían que Dios los llenara de denuedo para ellos predicarle aún a los que acababan de bofetarlos y golpearlos. Hermanos, ese es el Señor que servimos, el que nos demostró el camino en que debíamos caminar. El camino estrecho, angosto, el que pocos caminan en él. Porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermanos, es muy importante que aceptemos que el Señor te declara: decide, o me sigues o me rechazas. No hay camino entre medio. Y por eso es que quiero hoy declarar el evangelio como la palabra de Dios nos enseña. Jesús es el camino eterno. Aleluya. En el Salmo 139 nosotros encontramos una gran palabra profética en donde entendemos que el salmista era íntimo con el Señor, porque desde joven él, trabajando, obedeciendo, sometiéndose a su familia y haciendo lo que tenía que hacer como pastor de ovejas, él alababa a Dios. Tenía tiempo de ver la creación, si estaba fuera disfrutando de la gran naturaleza que Dios nos ha dado, y miraba las estrellas y declaraba: ¿quién somos nosotros que Él se tiene memoria de nosotros? Se recuerda de nosotros. Dios piensa en nosotros cuando realizamos que somos un punto en el universo amplio que Él expandió al declararlo, hermanos. Y está medido entre su mano. Para el Señor no hay nada imposible. ¿Por qué dudamos? Hermanos, si tú estás con Cristo, tú estás en la casa de Dios, como el templo de Dios que somos. Eres, aleluya, la iglesia de Dios, y Él está en medio de su iglesia. Por lo tanto, estamos atravesando con el Señor, como nos demuestra en los evangelios, en la barca. Y Él nos va a proteger en medio de la tempestad y la tormenta. Y Él milagrosamente nos va a trasladar en este peregrinaje al rescatarnos de Egipto, y nos va a llevar a la tierra prometida. Aleluya, gloria a Dios. Un fuerte aplauso, un gran amén ahí en tu casa al Señor, porque Él vive. Y porque Él vive, hermanos, yo no temo el mañana. Yo confío en el Señor hoy y me paro firme en su santa palabra. Y en el Salmo 139, comenzando, aleluya, en el verso 22. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermanos, ahí vemos una gran declaración del salmista, inspirado por el Espíritu Santo, reconociendo que hay que humillarse delante de Dios y pedirle que Él nos examine y que no nos esconda de nosotros nuestros propios pecados, porque de Él no están escondidos. Él lo ve todo. El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. ¿Cómo será? Hermanos, Él lo ve todo y nada escapa de su vista. Estamos desnudos delante del cual daremos cuenta en el día del gran juicio, y Él está presto para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Estás preparado, hermano? ¿Has tomado acción al escuchar el evangelio? ¿Se ha despertado en ti un clamor, un avivamiento, un despertar? ¿Estás redimido por la sangre de Cristo, o todavía huyes y tratas de esconderte
en tus excusas de pecado. Hermanos, clámale a Dios y Él te responderá. Él te declara que si lo buscas de todo corazón, Él será hallado de ti. O sea, tú lo vas a encontrar porque lo buscaste de todo corazón, como declara el profeta Jeremías por medio del Espíritu Santo. Hermanos, escuchas lo que el Espíritu le declara a las iglesias. El viernes pasado te recomiendo que escuches ese mensaje. El hermano Josué lo estará poniendo en el internet esta noche en nuestro nuevo canal de YouTube. Por favor, visítenos en templo.church. Hermanos, vayan a la sección de sermones. Ahí puedes encontrar muchos mensajes que ha predicado nuestro pastor Harry desde el año pasado, y seguiremos añadiendo. También estoy yo, su servidor, el hermano Chisín, que le damos gracias a Dios que sigue restaurándose allí en esa cama y que el Señor lo siga poniendo ahí bien fuerte para que pronto lo escuchemos aquí alabando al Señor y que lo regrese a su bella familia en Guatemala y de regreso acá a los Estados Unidos en el nombre de Jesús. También, hermanos, quiero darle las gracias porque siguen orando por mi sobrina en Guatemala, que está en una cama en donde solo por milagro de Dios podrá levantarse. El nombre de ella es Kenia y su esposo es Kenneth, mi sobrino que tanto amo y los quiero. Sepan que estamos orando por ustedes y declaramos victoria en el nombre de Jesús, que esa bacteria en el nombre de Jesús sea derrotada por la sangre de Cristo. Aleluya. Y un gran amén, hermanos. Y perdónenme, voy a tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Eres santo, Padre. Y guíame en el camino eterno. Hermanos, ¿vas a hacer tú esa oración como el salmista? ¿Le vas a pedir al Señor que te examine, que te ayude a ti a examinar tu corazón? ¿En qué están tus pensamientos diariamente? ¿Cuál es el objeto de tu actividad? La palabra declara que el hombre no podrá amar a dos amos. Amará a uno y aborrecerá al otro. No puedes amar a Dios y a Mamón. Eso es el Dios del dinero. Hermanos, si el toro en Wall Street es lo que te levanta a ti en las mañanas, si el movimiento de dinero alrededor del mundo, la adquisición de posesiones, tierras, títulos, honores y prestigios es lo que te motiva, hermano, estás perdido. Te digo, hermano, en el sentido de que fuimos creados en la imagen de Dios y consideramos que Adán es nuestro padre terrenal, pero no eres mi hermano si no has proclamado a Jesús Señor y lo sigues con todo tu corazón, no importando lo que ocurra. Tú buscas de Él. Hermanos, eso es lo que necesitamos, un despertar en donde la gente en esta nación que tienen tanta abundancia realizan que pronto será quitada la riqueza de los Estados Unidos. La palabra de Dios lo ha demostrado. Se repiten los patrones proféticos. Ya el juicio vendrá sobre toda nación que se pone en contra de la voluntad de Dios sobre Israel y promueve el terrorismo. Hermanos, esta nación de los Estados Unidos está en peligro de una derrota inmediata. Clamemos por los Estados Unidos y clamemos por México, que acaban de aprobar una ley horripilante en contra de la vida de los bebés en el vientre de su madre. Hermanos, estamos viendo que este mundo está gimiendo, clamando, deseando la redención, la presentación, la revelación de los hijos de Dios en la tierra. Pero primero tendrá que pasar por un tiempo de tribulación para que finalmente venga Jesús a la tierra a rescatar a su pueblo escogido en Israel, traer los judíos de alrededor del mundo y juzgar a las naciones en el valle de Josafat. Y entonces veremos cómo el nuevo templo será reconstruido en Jerusalén y habrá un milenio de paz en donde el Mesías Yeshua, el Nazareno, reinará desde el trono de David y someterá todas las naciones debajo de su dominio, y nosotros reinaremos con él. Eso lo declara la palabra. ¿Qué esperas? ¿Que te tome de sorpresa? Yo espero que no. En Apocalipsis capítulo 7, hermanos, qué palabra. Mientras yo la estudiaba hoy nuevamente
Entra un espanto, pero al mismo tiempo un reconocimiento que yo presenciaré esto que les voy a leer personalmente. Y todo el que invocar el nombre de Jesús hoy, por medio de la sangre bendita de Cristo, estará ahí presente. En el capítulo 7 vemos como el Señor sella a los 144,000 judíos evangelistas de 12 tribus que declararán el evangelio eterno alrededor del mundo durante la gran tribulación. Y entonces, brincando al verso 9, tenemos este panorama. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, hermanos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, eso es Juan: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Verso 15 del capítulo 7 de Apocalipsis: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Aleluya. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hermanos, piensa en Boaz y Ruth. Como Boaz le extiende su cobertura y la acepta como su esposa a una mujer gentil. El Señor la trae debajo de su tabernáculo a la iglesia de Dios. Está siendo preparada para una gran boda con el Cordero, pero el mundo será oscurecido por gran tribulación, para que se arrepienten antes de que sea muy tarde y que no tomen la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Queda poco tiempo, hermanos. ¿Qué esperas? Deja de crecer tu reino en la tierra. Arrepiéntete, ríndete al Rey y sírvelo, y extiende el reino de los cielos aquí en la tierra, obedeciendo el llamado de la gran comisión. No más excusas. Tú sigues a Cristo. Recuérdate de la mujer de Lot. Y el diablo se ha reprendido en el nombre de Jesús. Aleluya. Por esto, verso 15, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ese es tu deseo: estar delante de Dios y contemplar su hermosura en su santuario, poder verlo, adorarlo, aunque sea en la esquina más lejos, pero estar ahí cerca de tu Redentor. Pero si no lo deseas ahora, ¿qué te hace pensar que vas a estar delante de Él en la eternidad? Clámale que Él cambie tu corazón, que rompa ese corazón de piedra, que esa unción del Espíritu Santo rompa ese yugo sobre tu vida. En el nombre de Jesús lo declaramos. Sé libre en el nombre de Jesús. Verso 16. Hermanos, durante la tribulación, los que se rindan a Cristo por no haberle servido antes de la gran tribulación, entonces no solo morirán a los deseos de la carne del mundo, pero van a tener que dar su vida
para entregarse a Cristo, porque no van a tener opción si no toman la marca de la bestia. Declara aquí: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Eso se refiere a Isaías 49:10, hablando nuevamente de este periodo tan terrible. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Hermanos, Él es esa fuente de vida, de agua de la cual si tomas de ella nunca tendrás sed, jamás. Aleluya, al santo nombre de Jesús el Nazareno. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén, hermanos. Esto es una breve sección del libro de Apocalipsis. Y ahí están leyendo novelas, perdiendo su tiempo en lo que sea. Busquemos de Dios mientras tenemos aliento en nuestros pulmones. No esperes al día en donde el Señor diga: no más juegos, te toca ahora tu juicio. Sigan conmigo ahora en Hechos capítulo 24. Para ustedes, estudiantes de la Biblia, ya saben que voy a un lugar crítico en el Evangelio de Dios, porque es en donde encontramos a Pablo, que está encarcelado porque él declara el Evangelio del Señor Jesús como el único camino, la única vida y la única verdad para el hombre, para poder acercarnos al Padre por medio de Jesús. Y a los fariseos, los seguidores de tradiciones de hombres y no de la palabra de Dios, esos hijos del diablo, porque el diablo es el primer fariseo, ellos odiaban el hecho de que la gente se convertía al camino. Y aquí lo encontramos, hermanos, en Hechos 24, comenzando. Quiero leerlo en contexto, o sea que comenzaremos en el verso 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. O sea que ellos fueron para acusar a Pablo delante de Festo. Y entonces, rogándole a Festo, pidieron en contra de Pablo como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Oh, haznos el favor, necesitamos que mandes a ese criminal a Jerusalén. Ajá, ok. Dice, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ya entienden, quieren matarlo para que no pueda seguir proclamando a Jesucristo como el único camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Ahora entiendes. El Señor le declaró a Pablo que él le iba a demostrar cuánto él iba a sufrir por el nombre de Jesús, pero que él iba a declarar el evangelio hasta reyes. Y aquí está delante de un príncipe. Entonces, aleluya. Perdón, perdí mi lugar. Verso 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, declara Pablo ahora: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Escucharon? Ni siquiera contra César. Ahora, César es un hombre depravado, pero hasta ese punto César no le había declarado a Pablo que él tenía que adorarlo como Dios. Por lo tanto, no habían matado a Pablo. Verso 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos,
Aquí está Pablo diciendo la verdad directamente. Respondiendo a Pablo dijo, perdóneme, Festo, quiero subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Él es inocente, pero como ciudadano romano él puede apelar a César. Pero es un proceso que nadie más puede parar cuando ya es declarado y aceptado. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. O sea que tiene que terminar delante de la presencia de César para que César juzgue sobre él vida o muerte. Verso 13, pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Oyeron eso? Un buen principio legal para defender a uno acusado. Hubo muchos siglos en el mundo después del tiempo de Jesús en la tierra, en donde las personas cuando eran acusadas tenían que probar que ellos eran inocentes, algo que muchas veces es imposible. Por lo tanto, el que acusa tiene que demostrar que la otra persona es culpable y no el que se defiende demostrar que él no rompió la ley. Por lo tanto, tenemos que declarar aquí que los judíos líderes fariseos estaban trabajando de una manera muy sucia y le era muy obvio a los romanos, y por eso la declaración. Aleluya. Gloria sea al Señor. No es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Verso 17. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, de sus creencias personales y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esto es muy importante porque aquí tú tienes un líder político romano declarando claramente lo que Pablo ha declarado como el evangelio, el hecho de que Jesús, que había muerto por el junto concilio de los judíos, fue crucificado entonces por Poncio Pilato. Y entonces ahora declara Pablo que él ha resucitado, que es lo que demuestra que el evangelio cristiano, el evangelio de Dios es real y es la resurrección. De los labios de un hombre inicuo se está predicando el evangelio. ¿Y cuántos creyentes que me escuchan todavía no se han atrevido a decirle a su vecino que Cristo vive? Hermanos, ya es tiempo, ya es hora que declares que Jesús vive y sobre todo Él reina sobre tu corazón como Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor porque Él es digno de ser alabado. Verso 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Hermanos, ahí declara que no creyó el testimonio de Pablo, pero
recordaba lo que Pablo había declarado y por eso no sentía mal mandarlo a Jerusalén, sabiendo que los judíos tenían un complot contra él, pero ellos querían agraciarse con él. A lo mejor había un soborno o había un entendimiento de que si me lo mandas a Jerusalén, hay beneficio para ti. Más verso 21, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, o sea, el César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Pero entienden, él no lo quiere mandar a César sin un buen cuento, sin una buena explicación. Imagínate tú mandarle una carta por medio de un centurión a un rehén romano por cuestiones religiosas de gente que tú no respetas ni amas. Te puede hacerte ver a ti muy mal si le mandas a ese hombre delante de César. O sea que hay mucha política ocurriendo, pero lo que el enemigo desea para mal, el Señor va a usar para bien, porque ya el Señor se lo había prometido a Pablo. Gloria al Señor. Verso 22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Así es como la política de esos días ocurría. No había mucho entretenimiento. O sea que en las cuestiones de ellos declarar juicio, vida o muerte sobre otro hombre, les gustaba, los hacía sentirse en poder. Así como los fariseos de hoy en día, que les gusta mandar y no hacer. Hermanos, tenemos que servir, aleluya, y demostrar quién Jesús es. Verso 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, imagínatelo, estaban tocando trompetas, venían todos con sus mejores ropas. Aquí vienen a una gran celebración para ellos, un gran evento. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. ¡Oh! Los principales hombres de la ciudad. ¡Oh, wow! Por mandato de Festo fue traído Pablo. Y ahí viene Pablo en cadenas, inocente. Yo me imagino que él estaba tan alegre, estaba orando en el Espíritu. En el nombre de Jesús, aleluya, lléname de poder, que cuando yo hable no sea yo, pero tu Espíritu Santo. Y él estaba listo para predicar el evangelio de Jesús delante de todos esos líderes y gentes importantes. Gloria a Dios. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Ahí está, vida o muerte, Pablo. ¿Cuál va a ser tu baile? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a suplicar por vida? ¿Nos vas a ofrecer un soborno? ¿Vas a rendirte a servir a César? ¿Qué vas a hacer, Pablo? Pero, verso 25, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Oh, aleluya, aleluya. Denme un momento, hermanos, aleluya. En el verso 1 del capítulo 26, entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Lo ven? Él extendió su mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Qué respeto, dando honor donde se debe dar honor. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia. Hermanos,
el evangelio merece ser considerado con paciencia. En esta vida de tanta presión, tanta prisa, tanto movimiento, ¿vas a escuchar con paciencia ahora? Así espero. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. La vida de Pablo no fue vivida antes de Cristo en oscuridad. Él era una persona muy presente en el movimiento de los fariseos y especialmente en contra de los seguidores del camino de Jesús. Verso 5, Pablo declara: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. ¿Entienden? Los fariseos eran una secta del judaísmo, así como los saduceos y otros más. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ahí él comienza a declarar que él está aquí por una promesa, una profecía declarada a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Imagínate cómo eso tuvo que haber enfurecido a los judíos presentes. Y eso es mentira. No, él no representa al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos habían creado un Dios de acuerdo a su imagen y habían cambiado al Dios real a un Dios que los acomodaba a ellos, a sus deseos carnales, para ellos estar sobre otros y dominarlos. Eran fariseos llenos del espíritu de anticristo. Por eso es que cuando Jesús, por el dedo de Dios, echaba fuera un demonio, ellos entonces blasfemaban contra el Espíritu Santo, declarando que esa maravillosa obra de amor y poder no había sido hecha por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. Por lo tanto, blasfeman conociendo la obra de Dios y la rechazan y declaran lo más bueno como ser lo más malo. Y ahí se declaran hijos de ira, hijos del diablo para siempre, y nunca tendrán esperanza, y por eso siempre están operando en contra del evangelio e impidiendo que otras personas conozcan la verdad, porque le sirven al diablo. Son hombres manipuladores y controladores, y tristemente engañando y siendo engañados. Y ellos no tienen temor de blasfemar, porque ellos dicen que ellos no blasfemarían, porque ellos se creen justos siendo injustos. Y ellos piensan que otros pecan, pero no ellos, porque ellos se creen mejor. Ellos son los que te dicen algo bueno en la cara, pero al voltearse hablan mal de ti. Ellos son los que no te ayudan, solo dicen que te van a ayudar en sus oraciones. Ellos son los que saben lo que la palabra declara, pero entonces siguen las doctrinas de hombres. Como había dicho, es serio, hermanos, es una gran condenación. Y qué horripilante que el Señor nos siga ayudando a todos. Verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa, aleluya, ¿verdad?, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo tenía sangre en sus manos, había matado a seguidores de Jesús. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido,
sobremanera contra ellos. Los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, ahí está Pablo como judío fariseo, que él practicaba ese fariseísmo tan terrible, como perseguía a la iglesia. Oh, qué terrible. ¿Estás tú persiguiendo la palabra de Dios? Siempre que un predicador predica, lo único que sabes hacer es criticarlo. ¿No sabes aceptar las palabras de Dios en tu vida? Tú que predicas de esa manera a otros, no lo vives, hermanos. Cuidado. Dice el verso 12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, hombre de poca fe, estás persiguiendo a la novia de Cristo cuando atacas a un creyente. ¿No sabes que estás peleando contra Dios? Arrepiéntete antes de que sea muy tarde. Verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oh, hermanos, qué palabra profética a ese siervo Saulo que se rinde a Cristo. Sufrió tanto por el evangelio, pero él no se avergonzó. Y él conocía en quien había creído y declaró hasta lo último. Le cortaron la cabeza por su fe en Cristo. Le declaró al César: Jesús es Señor, y yo no doblaré mis rodillas ante ti, César, aunque te amo en el nombre de Jesús y te declaro que no hay otro nombre debajo del cielo. Rey, arrepiéntete si me das la oportunidad, lloro contigo. Jesús te quiere salvar. Oh, qué tragedia para ese César que rechazó el evangelio de los labios del apóstol más humilde, Pablo. Ahora tú que me escuchas, te vas a llenar de orgullo como el César y declararás que tú eres Dios. Y no te rendirás a los pies de Cristo, que derramó su sangre para lavarte de todo tu pecado. ¿O qué esperas, pecador? Ríndete a Cristo antes de que sea muy tarde y te mueras y te encuentres en el infierno, en un lugar sin agua, de llorar, de crujir de dientes, en donde el fuego no se apaga. Oh, si escuchases la voz del hombre rico pidiendo una gota de agua, porque tiene sed, porque rechazó el amor de Dios. Oh, misericordia, Padre, sobre los que me escuchan, que no endurezcan sus corazones. Por lo cual, oh rey Agripa, verso 19 del capítulo 26 de Hechos, Pablo declara: no fui rebelde a la visión celestial. No seas rebelde al clamor de Dios, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué es lo que declaró Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Lo mismo que decía Juan el Bautista:
a los fariseos: ¡Hey! ¿Quién les ha dicho huir de la ira venidera? Generación de víboras, malditos. El hacha está a la raíz. Den frutos dignos del arrepentimiento. ¡Qué hipocresía! Se vestían todo bonito porque eran mejor que los pobres. ¡Qué vergüenza de esos fariseos! Oraban en público, en las esquinas, para que los vieran y los escucharan. Cuando diezmaban, querían que todos supiesen cuánto daban. ¡Vergüenza! El Señor declara que la izquierda no sepa lo que la diestra hace. ¡Vergüenza! ¡Qué horrible! Hermanos, ¿no te da vergüenza a ti ser un fariseo? Arrepiéntete, que el Señor nos libre. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hermanos, ¿qué predicas tú desde tu púlpito, falso maestro? Arrepiéntete y predica el evangelio de Dios, y no más esa prosperidad del infierno que no es bíblica. Hermanos, no más falsos profetas en la iglesia. Los reprendemos en el nombre de Jesús. No me importa qué instituto fuiste, si no creen la palabra de Dios son falsos. Arrepiéntanse o se van al infierno. Se van con todos esos predicadores falsos que el Señor Jesús declaró y van a estar en estos días buscando robarte tu dinero. Son falsos. Que se arrepientan. Obtuvo auxilio. Verso 23. Que el Cristo había de padecer. Eso es lo que predica Pablo. Y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aleluya. Gran luz nos has visitado. El Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí está Pablo diciéndole proféticamente al rey: yo sé que tú crees. Oh, wow. ¿Te atreverías tú a hablar así? Verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis ellos hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, Pablo quería que ellos fuesen libres de sus pecados, y como él, excepto las cadenas que evitaban que él tuviese libertad. Pero aún como esclavo en cadenas, él le predicaba a los pequeños y a los grandes. Hermanos, ese es el ejemplo de Cristo para su iglesia. Si te atreves a creer, te atreves. Verso 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, yo no sé el camino que tú tienes ahora. Yo no sé si tú estás en cadenas
a punto de ser presentado delante de un rey? ¿O estás tú sentado como rey arriba de una compañía diciéndoles a otros qué hacer mientras tú ganas el dinero de sus labores? Yo entiendo, uno puede trabajar y esforzarse y ganar dinero, y es muy bueno. Necesitamos buenos jefes, buenos líderes de industria, pero más que todo sacerdotes en el hogar que aman a Dios, que lo aman en espíritu y en verdad. Hermanos, para conclusión, y si se sienten que no pueden quedarse sentados, así como yo, pónganse de pies y vamos a Hechos capítulo 2 para conclusión. Gloria al Señor. Aleluya. En este momento acabo de recibir grandes noticias. Anuncio un milagro de Dios. Chisín ya despertó y está hablando. Ya le quitaron el tubo. Sigamos orando por su pronta recuperación. Chisín, te amo. Hablamos pronto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santísimo Padre Celestial, te alabamos. Gracias. Gloria a Dios. El Señor está revelando su poder a su iglesia. Hechos 2, comenzando en el verso 36. No puedo leerlo desde donde quiero porque nos quedamos sin tiempo. Usted lo lea en su casa, no sea vago. Lea la Biblia. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta santa, bendita palabra. Te damos gracias que tú vives. Tú vives, Señor. Ahora te pido que reines sobre el corazón de cada uno que viene a esta iglesia, los que van a ser añadidos en los días siguientes hasta que nos llames a casa. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que sigas bendiciendo a todos los miembros de esta iglesia y sus familias y nuestros vecinos. Ayúdanos a alcanzarlos así como Pablo, y permítenos, Señor, si es posible, estar hasta delante de los reyes de esta tierra para predicarles el evangelio del camino de Jesús el Nazareno. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya.